Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que todos estén muy bien. Les enviamos muchas energías y paciencia para poder afrontar todo esto que tenemos por delante. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar del circuito de la comunicación, ¿sí? Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la clase anterior con la señor Lili. Con ella escuchamos la lectura de una carta imaginaria a Manuel Belgrano. Y además de conocer un montón de datos nuevos sobre su vida, aprendimos cuál era la finalidad de una carta, cuál era la finalidad de un mensaje, en ese caso cuáles eran los actores que intervenían en ese proceso de la comunicación y también si ustedes conocían otras maneras de comunicarse. Seguramente que habrán respondido que sí, como el teléfono, la computadora, la televisión, la radio y demás. Bien, entonces, antes de poder explicarles cuál es el circuito de la comunicación y cuáles son los elementos de la comunicación, tenemos que saber responder qué es la comunicación, ¿sí? Entonces, la comunicación es el proceso por el cual se transmite un mensaje entre el emisor, que es la persona que envía el mensaje, y el receptor. Es decir, consiste en un intercambio de información entre unos y otros individuos a través de un proceso interactivo conocido como circuito de la comunicación. En otras palabras, es decir, ¿qué es la comunicación? Es transmitir con palabras lo que yo quiero lograr. ¿Cómo hago para transmitir a través de las palabras lo que yo quiero lograr, siendo claro y preciso en la información que yo estoy dando? ¿Sí? Entonces, siempre teniendo en cuenta la situación comunicacional, teniendo en cuenta las circunstancias en que a través del lenguaje puedo dar a conocer lo que quiero y entender a los demás. Por ejemplo, acá vamos con un ejemplo de la situación comunicacional. Matías va al kiosco y le pide al vendedor un alfajor. Él no quiere que le dé un paquete de chicles, entonces tiene que ser claro en su mensaje. Bien, entonces en este caso, ¿cuál sería el emisor? El emisor sería Matías. Perfecto. Es aquel que emite el mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? Que quiere un alfajor. Es la información que se intenta transmitir. Bien, ¿a quién le envía ese mensaje? Al kiosquero, que sería el receptor. Vamos a nombrarlo como Don Juan. Es la persona que recibe ese mensaje y le va a dar un alfajor y no un paquete de chicles. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Bien. Por lo que podemos ver, ¿sí? En esta pantalla, estos tres elementos están desconectados. El emisor, el mensaje y el receptor, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que se transforme en un circuito? Uniendo los términos a través del canal. ¿Qué sería el canal? Es el medio por el cual el emisor envía ese mensaje, ¿sí? Entonces, el canal podría ser a través de una carta, a través de la tele, de un mensaje, de la radio, a través de un diálogo, ¿sí? Eso sería el canal. Es el elemento físico por donde el emisor transmite la información. Puede ser táctil, sonoro o visual, como lo dijimos recién. Bueno, el canal siempre está relacionado con el código que se elige para enviar un mensaje. Primero tenemos que saber bien lo que significa código. El código es el sistema que utiliza el emisor para poder construir un mensaje, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente, Matías eligió las palabras. Eso es el código lingüístico que utilizó. Pero también podría haber señalado el alfajor. En ese caso habría utilizado el código no lingüístico, ¿sí? Sino que gestual. Es la manera que yo quiero transmitir ese mensaje, ¿sí? Puede ser código lingüístico, oral o escrito, o no lingüístico, señas, gestos, imágenes y demás, ¿sí?
Próximamente vamos a ver un ejemplo y lo van a entender bien qué poner en código cuando tengamos que analizar alguna situación comunicativa. Luego tenemos el referente, que es lo más importante en el circuito de la comunicación, que sería de lo que trata el tema. Es aquello de lo cual se está hablando. Si no hay algo para decir, un comentario, una imagen, la comunicación no tendría sentido. Y siempre también está determinado por el contexto en el que se da la situación de comunicación. Bueno, lo importante de todo esto es que tanto el emisor como el receptor tienen que compartir el código, el canal y el referente para que puedan llegar a un acuerdo y se entienda uno con el otro. Porque, por ejemplo, si el emisor habla en un idioma y el receptor habla en otro, la comunicación no va a llegar, no comparten el mismo código y no se llega a un acuerdo porque no se entienden, ¿sí? Bien, la comunicación es un circuito. El emisor se puede convertir en receptor y el receptor en emisor dentro de un diálogo, porque es un ida y vuelta en un diálogo. Uno emite un mensaje, el otro lo responde y así se hace el circuito. Acá tenemos el gráfico para que lo entiendan. El emisor es el que codifica el mensaje, lo arma, ¿sí? Y ese mensaje tiene un código, puede ser lingüístico o no lingüístico, a través de un canal, que puede ser una carta, puede ser un diálogo, puede ser a través de un mensaje de texto, de un WhatsApp y demás, y lo envían hacia el receptor, que es la persona que recibe el mensaje y lo interpreta. ¿Qué significa interpretar? Decodificarlo. Una vez que se produce este circuito, este proceso, vuelve al inicio, porque el receptor se va a transformar en emisor y va a responderle a través de otro mensaje y se realiza la misma rueda, el mismo circuito, ¿sí? También teniendo en cuenta el referente, que es lo que se trata el mensaje, para que se pueda entender tanto el emisor como el receptor. ¿Bien? Genial. Ahora vamos a ver un ejemplo de situación comunicacional. Y lo que elegí es el ejemplo de la actividad de la clase anterior, que era la carta imaginaria a Manuel Belgrano, ¿sí? Nosotros al leerla o al escucharla por la señora Lili, nos dimos cuenta que hay actores que trabajan en esta situación de comunicación. Y lo que tenemos que hacer en esta actividad de hoy es encontrar en situaciones comunicativas el emisor, el receptor, cuál es el canal, cuál es el código y el referente, ¿sí? Entonces tenemos que analizar bien estas situaciones de comunicación. Bien, vamos a ver, ¿qué es el emisor? Sabemos que el emisor es el capitán de fragata Pascual Antonio Quevedo, ¿sí? ¿Cuál es el receptor? Dijimos que era una carta imaginaria, que era dirigida hacia quién. Manuel Belgrano, muy bien. El referente dijimos que era de lo que se trataba ese mensaje, ¿sí? ¿De qué se trataba ese mensaje? La vida de Belgrano. Es como un agradecimiento que se le envía a Belgrano. ¿Cuál es el código? Dijimos que podía ser lingüístico o no lingüístico. Si era lingüístico, podía ser escrito u oral. En este caso sabemos que es lingüístico porque es escrito. Bien, ¿me siguen hasta acá? Y después teníamos que ver el canal, o sea, el medio por el cual se envía ese mensaje. ¿A través de qué se envió ese mensaje? A través de una carta. ¿Se entiende? Ustedes tienen que hacer lo mismo con dos situaciones de comunicación distintas. Tienen que buscar el emisor, el receptor, el referente, el código y el canal, ¿sí? Viendo detenidamente y detalladamente, escuchando todo lo que la seño explicó en este video, ¿sí? Les mando un beso enorme, espero que lo hayan entendido y gracias por escucharme. Los quiero y les mando un abrazo enorme.